La viuda halló a un hombre en la quebrada, lo llevó a su casa, pero días después lloró al descubrir quién era. El aullido intenso de su único y fiel amigo la despertó. Pensó en que quizá podría ser algún zorro que se había metido en el corral de las gallinas. Sin embargo, Titán no solía aullar por los zorros. Él era más de despedazarlos si encontraba alguno. Eran las 4 de la mañana. ¿Qué estaría pasando?, se preguntaba. Cómo extrañaba a su compañero. Antes él había ido rápidamente con su escopeta y habría repelido cualquier intento de robo si es que aún hubiera vivido en las tierras de quien había sido su esposo. Ella no había tenido tiempo ni de aprender cuando éste había enfermado gravemente. Ahora estaba sola y solo le quedaba como compañero Titán, el perro. Abrió la puerta de madera que ya rozaba en el suelo, pues una de las bisagras se había vencido hace más de un año. A 20 kilómetros había quedado el pueblo para comprar una bisagra nueva y terminar de repararla, pero la tristeza la había sometido hacía un tiempo. Su vida se puso muy gris después que su marido había fallecido y ella se había ido de aquella casa. La casa que ahora estaba en el bosque había sido de los padres de ella. Al casarse se suponía que su marido la llevaría a otro lugar a vivir, pero al final tuvo que regresar a su casa cuando murió este, pues su suegra no la quería. Desde ese entonces no le encontraba sentido a la vida más que sobrevivir. Muchos ya la habían catalogado de loca y habían puesto incluso en el camino, para evitar que los turistas se topasen con la casa de ella, un letrero que decía: «Cuidado con la bruja del bosque». Era una ofensa, pero hasta para defenderse de eso no tenía ánimos, así que siguió con su vida como si nada pasara. La tranquilidad de ella y de su alma le pareció que era lo primero. El frío de la madrugada no era un gran desafío para los pensamientos que la atormentaban. Caminó y caminó hasta dar con el sonido. Titán iba adelante sin saber de antemano lo que estaban a punto de hallar. Era un grito ahora que, conforme pasaban los minutos, se hacía cada vez más y más débiles. ¿Qué podría hacer?, se preguntaba. Al menos hasta lo que había caminado todo estaba bien, y de pronto había un olor en el ambiente. La humedad de la maleza, recién bañada por la lluvia, se había mezclado también con un olor peculiar: la gasolina. Eso ella lo recordaba. ¿Qué podría ser?, se preguntaba. En contraste con la claridad ahora del cielo y la luna que alumbraba fuertemente, su visión se aclaró y pudo ver gran cantidad de humo. El temor le sobrevino después de muchos años. ¿Cuándo había sido la última vez que había sentido miedo? Trataba de recordar. Cuando su esposo agonizó en sus brazos después de un largo sufrimiento, no pareció causarle mucho temor. Ella sabía lo que le esperaba después de esa larga agonía. Deseaba incluso que en ese instante él se fuera de una vez por todas. Tenerlo así, con la mirada fija a la nada, le causaba algo de frustración. No era vida lo que él tenía. «Dios me perdone», se dijo en ese entonces, y le pidió que no luchase más por vivir. «Llévatelo, Señor, te lo imploro». Le dolía en el alma ese día, pero temor no volvió a sentir nunca más, o eso recordaba. Pero una mujer sola en medio del bosque, hasta los turistas y los más avesados aventureros habían evitado. ¿Qué otro episodio de su vida le había infligido temor? La vez en la que estuvo a punto de ser madre. Esa vez lo recordaba con claridad, aunque se había desmayado en un tiempo. Esa era la última vez que había sentido miedo. Incluso en medio del parto, y cuando despertó, su suegra le había dicho que por cobarde había perdido a su hijo. Ella sabía que su suegra no la quería, pues había sido la ruina para la familia, había dicho ella. Ella había esperado que su único hijo le trajera a casa a alguien quien sumara más a su riqueza, pero al contrario, Romario, el hijo, se había enamorado de una joven del campo. Lo único que tenía de riqueza era su belleza y una pequeña granja, así como árboles frutales que pensó la suegra en aprovechar,
Sin embargo, su deseo que ella terminase la relación con su hijo la había conducido a hacerle cuanta maldad podía. Antonieta, sin embargo, apostó porque con el tiempo ella podría cambiar. Era su suegra al final de todo y serían familia. Vivió sin causarle ningún problema cerca en las hectáreas de la tierra que le correspondían a Rómulo como heredero después de sus hermanas. Antonieta y Rómulo habían iniciado su vida matrimonial en una pequeña pero acogedora casa. Frente a esta habían tenido siembras de naranjo. El padre de Rómulo se lo había dejado y felices habían vivido. Antonieta entonces salió embarazada y con eso se creía que la familia estaría más cerca de ellos o que de esta forma querrían más a la nuera. Nada estaba más lejos de la realidad. La suegra de Antonieta la odiaba. No era ella con quien había querido que su hijo se casara. Ahora estaba esperando un bebé y eso significaba algo para la anciana, quien era la única que parecía saber lo que eso suponía. La tradición en la familia del padre de Rómulo era que las herencias no les eran dados a los hijos sino a los nietos, y los hijos solo servían de administradores hasta que el nieto cumpliera la mayoría de edad. Tal vez esa era la razón por la que la suegra malvada no quería que la fortuna de los Valerian cayera en manos de un nieto que la suegra no podría controlar. La suegra de Antonieta, días antes de que ellos se casaran, había intentado una estrategia vergonzosa. Le trajo 2 jovencitas a Rómulo de su edad para que lo enamoraran y de esa forma desistiera de casarse con la campesina. Pero Rómulo estaba enamorado del buen corazón de Antonieta y su belleza. La madre de Rómulo se arrancaba los cabellos al ver que no podía hacer nada. Era la decisión de su hijo. Antonieta lo supo después de que se casaron y realmente lo había considerado un golpe bajo. Sin embargo, optó por no hacer nada. La paciencia que le tenía realmente pudo haberle ganado a cualquier corazón duro, pero la suegra no dio su brazo a torcer. Al contrario, mantuvo su posición que al ser él el único hijo, no era esa la mujer que ella quería que se quedase al final con todo. Así, en esas circunstancias, Antonieta quedó embarazada. Trató de no pensar en el odio no solo que le tenía su suegra, sino también sus cuñadas, para tener una buena gestación. Antonieta, al ser madre primeriza, le tenía temor al parto. No tenía a su madre, y su padre había fallecido recientemente en una extraña forma. La suegra la había tratado duramente cuando ésta intentó pedirle consejos para que diera a luz sin tener tanto miedo. Estaba sola y parecía ser ese su destino, pues cuando nació su hijo, ella no resistió y se desmayó. Ni siquiera alcanzó a escuchar sus gritos. La suegra saltaba de felicidad. Rómulo estaba fuera del país, atendiendo unos asuntos pendientes de su padre en Brasil. Su madre le había encargado que por favor vendiera esas posesiones, pues nadie iría a Brasil a seguir con esas locuras de su padre por el café. Rómulo le envió cartas a su esposa, pero al parecer jamás le llegaron. Un mes después llegó Rómulo. Separaron a Antonieta y Rómulo frente a la pequeña tumba de su hijo, lamentándose en extremo, porque no solo eso había ocurrido, sino que tras una fuerte infección, las comadronas tuvieron que limpiar dentro de Antonieta y producto de esto, ella quedó estéril de por vida. La que estaba feliz y no podía disimular era la suegra de Antonieta. Cuando llegó su hijo fingió sentir pesar, pero Antonieta se había desengañado completamente de ella. Las muestras de maldad que ella le había transmitido no tenían comparación. Lo peor vendría después. Un día, mientras Antonieta preparaba el desayuno, le pareció raro que Rómulo no despertara como siempre, por lo que, al ir a verlo en su habitación, descubrió que ardía en fiebre. Antonieta mandó buscar a muchos doctores, cobró parte del dinero que le correspondía del campo a su marido, y con eso procuró sanarlo por mucho tiempo, pero fue en vano. Rómulo, tras una larga agonía, a los 30 años, falleció. Y quien ahora le pesaba en demasía era a su madre. Parecía un gran castigo por la maldad que ésta había tenido sobre no solo Antonia, sino con la mayoría que la conocía. En el sepelio, la suegra quería ser enterrada con su hijo. El dolor era inmenso, mientras que Antonia lloraba desde lejos. Si antes no la habían querido, estando su marido vivo,
menos ahora. «Tú lo mataste», le dijo la suegra enfrente de toda la familia, y Antonieta se tuvo que ir del lugar. Todo estaba predicho. La suegra no había aprendido la lección. Antonieta tenía las horas contadas. Voluntariamente entonces, días después, tomó sus cosas y prevista de un caballo, unas maletas y sin decirle nada a nadie, emprendió su viaje de regreso a la casa que sus padres le habían dejado, sus tierras que ella había abandonado por seguir a su marido. En el camino meditaba sobre lo que pudo haber hecho mal y todo parecía decirle que amar a ese hombre había sido su pecado. Al llegar a la casa y ver todo en desolación, desfalleció su corazón. Intentaba sacar fuerza de donde no las había. Era inútil, al menos los primeros días. Se resignó a vivir de los recuerdos. En sus oraciones solo pedía que el día de su muerte llegara pronto. Preguntaba por qué Dios había permitido que siga con vida si no tenía propósito para ella hasta lo que había visto. Le encontró entonces algo de sentido en ayudar a las personas en una época, pero ahora la tenían como una bruja. Con 60 años aún, lucía como una anciana de 80. La depresión la había consumido poco a poco y al final solo sobrevivía cada día. Los días ya se habían vuelto llevaderos cuando una mañana un corresponsal se había tomado el trabajo de entrar hacia el único camino que conducía hasta la casa de Antonieta. Cuesta arriba, montado en una bicicleta, había llegado, no dándole importancia a lo que decía el letrero que anunciaba el peligro por la supuesta bruja que vivía allí. Antonieta le pareció extraño, pero se detuvo de hacer lo que estaba haciendo. Mandó a Titán mantenerse quieto y observó al cartero hacerle un gesto como de que se acercase. Mientras ella se aproximaba hasta donde estaba el pálido hombre, estaba muy inquieto. ¿Con la señora Antonieta de Valerian? Sí. ¿Quién lo busca? Escuchar la dulce voz de Antonieta le hizo soltar la respiración contenida al hombre. Pues tengo una carta para usted, desde Pueblo Maraña. Era el pueblo donde ella había vivido con su difunto marido, o donde él la había llevado. ¿Pero por qué?, se preguntaba. Ella no tenía a nadie más allí, pensó. Solo tristes recuerdos eran los que le venían a la mente. Esto es una equivocación, señor. Yo no tengo familia allí. Sí, entiendo, pero me han pagado dinero extra para enviarle esta carta y entregársela en sus manos. Por favor, solo recíbala y luego haga lo que quiera con ella. Antonieta asintió con la cabeza ante la insistencia del cartero, y seguido de esto firmó para luego tomar la carta y empezarla a abrir. Caminó hasta su casa, luego a su habitación y se sentó en su cama observando hacia la ventana que daba hacia su huerto. Buscaba tomar valor para soportar alguna ofensa más. Edelmira de Valerian era el nombre de la que había sido su suegra. Su corazón se aceleró y después de mucho tiempo el temor quiso apoderarse de ella, pero se lo impidió. También un sentimiento en ella que no era usual se avivó por primera vez. Sentía resentimiento hacia ella. Abrió la carta y cuando estaba a punto de leerla, se contuvo. Jamás había pronunciado palabra mala alguna, pero los sentimientos eran incontrolables. La tierna Antonieta se había esfumado para dar lugar a la más fría de las mujeres que podría haber. «Maldición, ¿por qué me sigue hasta acá?». Y diciendo esto tiró la carta sobre su velador y salió a continuar con sus quehaceres del día. Nadie pasaba por allí, ni cerca ya, pero el corresponsal había llegado, por lo que la tranquilidad le había durado poco. A pesar de eso, nada volvería a ser como antes y su vida daría un giro inesperado esa madrugada. Los sonidos que venían de algún lugar cercano a su cabaña la habían despertado. Antes, al no poder dormir profundamente, ella misma se había preparado alguna infusión para estar completamente relajada y poder dormir profundamente y así olvidar. Cuando soñaba, sabía que había soñado, pero no quería recordarlo y tampoco lo recordaba. Eso era bueno para ella. De recordar, de seguro, eso le produciría nostalgia. Durante todo el día le restaría fuerzas y eso era lo que más le faltaba para continuar con su vida. Pero justo ese día no le pareció necesario. Había estado durmiendo bien durante los últimos días. Una paz había encontrado en resignarse.
solo en dar mantenimiento a su huerto, como también a sus gallinas. Hacía tan solo 3 días atrás, había ido al pueblo y dio con un orfanato en donde se ofreció como voluntaria, pero no quisieron aceptarla por su apariencia. Infligía miedo en los niños, por lo que solo aceptaron que dejase una gallina como aporte y frutas. Al menos en esos últimos días le habían hecho querer menos morir. Ayudar a los demás de esa forma había renovado un poco sus fuerzas. Se había peinado un poco más la semana siguiente para que no asustase a los niños. Gracias a eso, se había empeñado en criar más y más gallinas, en dar más y más abono para sus árboles y cosechar así mejores frutos. Pero al parecer, eso ahora le había valido que muchos entrasen a robarle. No le importaba que se llevasen algunas frutas o que le pidieran regalado algunas frutas, pero que se metieran en su gallinero, eso sí, como que no era tan simple de sobrepasar. Titán era un buen guardián y compañero. Lo había entrenado desde pequeño para respetar la vida de los animales o esperar su turno, y de esta forma no afectar sus esfuerzos en la producción de huevos y pollos. Entonces, ¿qué era ese sonido?, se había dicho. En medio del silencio solo se escuchaba el sonido que producía el viento rozando la copa de los árboles y el cual hacía eco con un grito desgarrador en el fondo. El cielo estaba aclarando, pues era verano. El alba ya rayaba y aún no daba con lo que había emitido aquel sonido. Titán no estaba a su vista, ladraba desesperadamente, pero Antonieta no podía llegar como por arte de magia. Ya no era la mujer joven que antes solía ser. Se le hacía difícil los caminos cuesta arriba, pues los años no habían pasado en vano. No le temía a nada, pero le dio curiosidad por saber. Si hubiera dado con el ruido en su propiedad, lo habría resuelto y se habría ido a intentar a dormir nuevamente. Pero esto estaba fuera de lo que ella consideraba su propiedad. Titán ladraba desde arriba, mientras Antonieta tomaba breves descansos y respiros para llegar rápido. Entonces, observó una máquina tirada. El fuego la había consumido. Eran lo que parecían ruedas, y el tapizado también se había rostizado. Era una motocicleta. Ella lo sabía, las había visto en el pueblo. Pero ¿por qué justo allí? Nadie usaba esa carretera más que los camiones. La motocicleta era grande, y no parecía ser una simple máquina. Titán iba y venía como indicándole el lugar. A lo lejos, en la quebrada, de donde descendía agua del nevado, entonces vio un bulto negro moverse. Antonieta quedó aterrada, pero al afinar la visión, supo que era un hombre que se arrastraba por la quebrada. De vez en cuando emitía un quejido. Se había escuchado fuerte antes, pero ahora a duras penas se escuchaba. Titán no parecía furioso, le lamía las heridas. Antonieta corrió y lo sacó del agua fría. Estaba pálido y soltaba sus últimos respiros. Antonieta se quitó la capa que traía y lo cubrió. Era aún joven el hombre. Tendría como unos 26 o 28 años. Recurrir a las autoridades cruzó por su mente, pero la reputación que era ella una bruja de la montaña como que no le daba mucha credibilidad si decía que se lo había encontrado simplemente. Titán fue por el caballo y Antonieta lo hizo echar para poder subirlo. Lo llevó a su casa y lo cubrió completamente. Cosió sus heridas. Lo había hecho como si fuera uno de sus caballos o como ella siempre lo había hecho al curar cualquiera de sus animales. Funcionó. Le puso hierbas para curarlo y cuando éste despertó, le dio de comer. El muchacho no decía ni una sola palabra. Estaba desorientado. Tardó 4 días en despertar completamente. Antonieta lo alimentó mientras tanto y le dio las camisas que tenía de su difunto marido, así como algunas ropas que ésta había traído muchos años atrás cuando salió de Pueblo Maraña. Conforme pasaron los días, Antonieta creyó que era hora que el muchacho se marchase. Tendría que dar con los padres de este. Alguien lo estaría buscando, pensaba. Necesitaba cambiarse y ponerse lo más presentable posible. Después de años, arregló su vieja cabellera y se puso un vestido con zapatos de cuero. Pasó labial por sus delicados labios y así se disponía a acudir a las autoridades, pero sin que se lo esperase. La carta que su suegra le había mandado hacía algún tiempo,
cayó en sus pies. No era momento para amargarse, pensó, pero un impulso muy adentro de ella, y allí estaba, con los ojos puestos en el papel y las letras que allí habían. Querida Antonieta, sé que me debes estar odiando por todo lo que te he hecho, pero no tengo mucho tiempo. La muerte me llama y no puedo sino decirte que lo siento mucho y pedirte perdón, sinceramente, por todo. Mi vanidad y avaricia me condujo a un callejón en el cual ahora no encuentro más salida. Ayer vino alguien a visitarme y se me rompió el corazón. Para esto quiero que sepas una verdad que ya no puedo ocultar más y que consume mi alma ahora mismo mientras dicto esta carta que están escribiendo para ti. Saber esto te hará odiarme aún más de lo que quizá ya lo haces. Quizá sea una noticia que refresque tu alma marchitada por todo lo que te ha ocurrido gracias a mí. Cuando diste a luz, trajiste a un hermoso heredero, pero por alguna razón ciega, creí que no merecías tenerlo, y peor, que eso significaba que como la tradición mandaba, era que administrarías las riquezas de la familia hasta que tu hijo estuviera listo. Por esa razón, mandé que se llevaran al niño. Te mentí cuando te dije que el pequeño había nacido muerto. Se lo di a una familia en Brasil, gente que conocí cuando mi marido hacía negocios allá. Ellos lo han criado como a su hijo. Yo debo confesarte que me encargué que le envenenaran la mente diciéndole que tú lo habías abandonado y dado en adopción. Traté de sembrarle rencor y odio en su corazón hacia ti, pero por alguna extraña razón que no sé explicar, el muchacho no absorbió completamente lo que le decíamos, y hace unos días ha salido desde allá porque soñó contigo. No ha dado explicaciones. Sus padres adoptivos allá le dieron las coordenadas para que te encontrase. Ni a mí me ha buscado como lo ha hecho contigo. Para cuando estés leyendo esta carta, quizá él esté por contactarse contigo. Creo que pensé que nada se sabría y al final morirías y él regresaría a casa para tomar el lugar de su padre. Estoy pagando y quizá aún me falte más, porque sentir desprecio por alguien creo que es insoportable. Te suplico me perdones. Román es su nombre. Dile que su abuela jamás quiso hacerle daño, al menos no de esa forma, que estuve equivocada. Las lágrimas habían llenado los ojos de Antonieta, pero la rabia también se conducía a través de su cuerpo. No era suficiente la verdad, y de allí hacer como si nada. Claro que no, habría consecuencias, y ella sabía que sin mover un dedo, la justicia del Todopoderoso se llevaría a cabo. Dobló aquella carta y pensó si acaso el muchacho que estaba descansando en la piel de cuero en el suelo en su sala era lo que ella pensaba. Aún tenía algo de fiebre y al despertar ella le daba de beber agua. Entonces pareció surgir una fuerza externa sobre él. Se acomodó rápidamente y se repuso para tomar sorbos de agua y al alzar la vista pareció recordar por qué estaba allí. Soltó la taza y entonces preguntó: «¿Mamá? ¿Eres tú?» «¿Quién es tu madre?», preguntó aún incrédula Antonieta. «¿Eres Antonieta Valerian?» «Sí, ¿cómo lo sabes?». Al responder afirmativamente, el muchacho se encogió de hombros y luego pareció marchitarse como una planta al sol. «¿Por qué no me quisiste? No lo puedo soportar. Solo dímelo y me iré de tu vida. Vine a buscarte para que me lo digas en mi cara porque no puedo creerlo. No puedo creer que no me quieres, porque yo no puedo creer que exista alguien que viéndote venir al mundo pueda sentir tal desprecio». Antonieta tenía la verdad en la boca, pero estaba paralizada, porque él ciertamente se parecía mucho a su padre. Yo no te abandoné. No sabía que vivías». Al instante, al ver que no sabía cómo explicarle, le dio la carta de su abuela para que la leyera. «Tienes que leer esto. No sé qué decirte, ni cómo decírtelo». El muchacho limpió sus lágrimas y empezó a leer mientras intentaba sostener el llanto. Antonieta estaba paralizada. Esperaba que al leer la carta él entendiera que no había sido ella la que lo había abandonado,
sino que la malvada de su abuela había ideado todo. Rómulo lloraba, mientras sus labios se movían acorde a lo que decía la carta. Esa es la confesión de tu abuela, ahora que sabe que viniste a buscarme a mí en vez de a ella. Al instante el muchacho se abalanzó sobre ella. Casi 10 años de no saber nada de uno y del otro llegó a su fin. Pareció sonar vidrios rompiéndose, como el de una barrera que había sido construida por alguien, pero solo eso había sido, una barrera de vidrio que en cualquier momento se rompería, pues había sido fundada en la fragilidad de una mujer vana y avara. Antonieta desbordaba felicidad por saber que no estaría sola más nunca. La respuesta que Dios le había dado en sus oraciones realmente eran mucho más de lo que ella había esperado. Su hijo le dio todo lo que necesitaba y se mudó a vivir con ella. Mandó a construir una hermosa casa para ellos. No quería las tierras que su abuela tenía, pero le correspondía usar el dinero como él le placía. Antes de que su abuela muriera, Rómulo fue a verla por respeto. Se le puso enfrente y mientras la escuchaba esforzarse por decir que la perdonara, éste le dijo: «Este es el final, abuela. Es el final del camino. El camino que tú construiste. Te perdono, pero no te sacaré del infierno que ahora pasarás. Te atormentarán los pensamientos de lo que pudiste haber hecho, y no lo hiciste». Y cuando apenas terminó de decir eso, la mujer expiró y se fue de esta vida. Qué impresionante historia, el desenlace que muchos debemos tener en claro, que recibimos al final de nuestros días siempre lo que hemos sembrado al inicio. Serán buenos o malos dependiendo de lo que hayamos hecho. Mientras haya vida, podemos enmendar los errores y corregir el rumbo de nuestros destinos. Espero que hayas disfrutado como yo de esta historia de reflexión. Soy tu amigo de siempre, Carlos Matthews, y te invito a suscribirte, activar la campanita de notificaciones y darle manito arriba al video. Nos vemos en el próximo latido de corazón y vida.